Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta clase del curso auxiliar de farmacia. Hoy vamos a ver prescripción de fármacos, que es un tema que tiene que ver justamente con lo que ustedes se van a encontrar en la farmacia. Se van a encontrar con distintas situaciones que tienen que ver con distintos tipos de recetas. Se pueden encontrar con la receta del médico de salita, se pueden encontrar con una receta de un médico oncológico, se pueden encontrar con la receta de un pediatra. Van a haber características distintas en cada una de esas. No es lo mismo, digamos, una receta de obra social que una receta del hospital. Pero básicamente digamos que la idea es que ustedes interpreten en general las cosas que tienen que ver. Va a variar mucho de una farmacia a la otra, todo lo que tenga que ver con el tipo de medicamento que manejan. Si ustedes están al lado de una farmacia que está al lado de un pediatra, es distinta que aquella farmacia que está al lado de un médico cardiólogo. ¿Por qué? Porque los pacientes que van a ir yendo a la farmacia van a ser totalmente distintos. También varía muchísimo de una farmacia del centro a una farmacia de los barrios periféricos. ¿Por qué? Porque en los barrios se manejan más de mostrador, hay mucha más recomendación del farmacéutico en el mostrador, ¿sí? Porque no se van a ir hasta el centro a buscar un médico para subsanar alguna cosa que sea sencilla. Así que bueno, va a haber muchísima variación, pero en términos generales son las cuestiones que ustedes tienen que prestar atención. ¿Por qué? Porque las leyes marcan, como siempre les digo, siempre nos movemos dentro de leyes y por eso es importante conocerlas, el marco en el cual ustedes se tienen que manejar. Les recuerdo otra cosa más, dentro de la farmacia como en cualquiera de las otras profesiones están las malas praxis, ¿sí? Hace un tiempo, digamos, solamente se hablaba de mala praxis al médico que se le murió un paciente. No, mala praxis es la mala práctica, ¿sí? La mala práctica de cualquier profesión. Un odontólogo, un periodista, un abogado que haga mal su trabajo tiene una mala praxis, ¿sí? Y obviamente puede haber juicios por esas malas praxis. Entonces a eso me refiero, darles a ustedes el marco de qué es lo que tienen que tener en cuenta en el momento de recibir una receta. Vamos a ir avanzando. Después cuando empieza a aparecer las recetas para analizar, traten de participar, digamos, para que yo vaya viendo si ustedes van entendiendo. Bueno, vamos entonces con la prescripción. Dice, la prescripción de medicamentos es el acto de indicar el o los medicamentos que debe recibir el paciente, su dosificación directa y duración del tratamiento. ¿Esto quién lo hace? Los que están autorizados a prescribir, ¿sí? No cualquiera. La prescripción es un proceso clínico individualizado y dinámico. ¿Qué significa estas tres palabras? Clínico, que tiene que haber una revisión del médico, una revisión ocular y una revisión incluso con algún tipo de alternativas de diagnóstico. ¿Qué son las alternativas de diagnóstico? Por ejemplo, una ecografía es un diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, un análisis bioquímico es un diagnóstico por datos, ¿sí? Esas son las ayudas que tiene el médico como para poder diagnosticar una enfermedad o un cuadro. Por ejemplo, un paciente simplemente por mirar a un paciente, un médico, simplemente por mirar a un paciente, no puede saber si tiene rota la costilla. A lo mejor si revisándole, haciéndole la práctica, ¿sí? Tocándole, revisándole, auscultándole, que es ponerle el estetoscopio en la espalda, escucharle, puede darse cuenta que tiene alguna afección en la caja torácica. Una neumonía, puedo sentir que le dificulta el respirar, pero necesito una radiografía para poder ver cómo está ese pulmón. Esas son las situaciones en las cuales con tecnología o con otras cosas, ¿sí? Con un análisis de bioquímico o lo que sea, consigo
tener un diagnóstico. Hoy está muy avanzado, ustedes tienen tomografía, tienen un montón de elementos hoy que ayudan justamente a ese diagnóstico. Así que eso sería el proceso clínico, ¿sí? Individualizado. Yo no puedo hacer un análisis general de una población, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo decir en general, están todos, supónganse, vivos, están todos, pónganle, parados, o sea que por lo menos ninguno tiene problema en las piernas. Puedo dar en general, pero no puedo decir que todos están sanos, no puedo decir que todos eh, tienen hipertensión, no puedo generalizar, por eso es individualizado. Incluso el peso, si yo le peso a varias personas y todas tienen el mismo peso, pero si yo no relaciono con ver a ese paciente, yo no puedo saber si ese paciente está dentro de su peso, ¿sí? O está en un cuadro de desnutrición o está en un cuadro de obesidad, ¿sí? O sea, yo lo tengo que ver. Y el tema de dinámicos porque va cambiando, van cambiando de un paciente al otro y va cambiando el mismo paciente en distintas etapas de su vida. Yo puedo estar mal hoy del hígado, ¿sí? Supónganse que ayer me fui a una fiesta, tomé mucho, comí mucho, hoy estoy mal y dentro de 3 días estoy bien nuevamente, ¿sí? Entonces va a depender, va a ser dinámico a ese mismo paciente. Por eso a veces el tema de las urgencias es para ahora, no es para dentro de 3 horas, ¿sí? Que a lo mejor ya es tarde. Cuando estamos con un proceso febril, por ejemplo, y hay picos de fiebre, dentro de la fiebre hay unas disparadas de un pico más fuerte, a veces es en ese momento en el cual es necesario hacer una extracción de sangre y poder analizar, porque en ese momento es donde se manifiesta algo, ¿sí? Les comento justamente eso porque a mí me hicieron, yo tuve mi primer trombosis, estuve 10 días internadas con fiebre constante, pero hacía picos dentro de esa fiebre, hacía picos y justamente ahí era donde sacaban sangre para poder ir determinando cómo iba mi cuadro. Así que son procesos que van a ir cambiando, ¿sí? Va a cambiar incluso con la alimentación, puede cambiar con los líquidos que ustedes toman o también en las situaciones, en los estrés que tienen. A veces se sienten bien, llegan a un lugar y con el estrés que les causa ese lugar se pueden descomponer, ¿sí? Esa gente que se desmaya, demás, a veces se da por situaciones externas. Bueno, entonces eso quiere decir que al médico tiene que revisar al paciente, ¿sí? Es individualizado porque yo lo tengo que revisar a esa persona y además va a variar. Dice los patrones, porque a veces los pacientes dicen, ayer me dijo una cosa y hoy me dijo otra. Sí, cambia, de un día para el otro puede cambiar muchísimo el cuadro. Por eso muchas veces ustedes se van a encontrar que los médicos dicen pronóstico reservado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si les dicen está bien, dentro de media hora puede ser que esté mal. Si le dice prepárense porque está por morir, a lo mejor dentro de 2 horas el paciente reacciona. ¿Sí? Entonces es reservado porque no pueden asegurar lo que va a pasar acá a 2 horas. Los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, culturales, económicas y promocionales. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Determinantes sociales, la sociedad. Fíjense ahora con el COVID, todo lo que se generó en torno a la ivermectina, al el dióxido de cloro, ¿sí? A las prácticas populares que la gente por ahí tiene de antaño, de familia, mi abuela hacía. Había una temporada, no sé si ustedes conocen, el té de kombucha, que es un hongo, ¿sí? Que convierte, digamos, el té, se le pone en té, pero después queda como un sabor como si fuera sidra, ¿sí? Se usaba mucho por el tema de la diabetes y demás, se convirtió, digamos, como en un top 10 de consumo de hierbas y demás. Era un hongo, sí que se criaba y uno le iba cambiando el té y ella iba fabricando. Pero hay otras culturas, por ejemplo, la alemana, que toman el té de kombucha como algo normal, como cualquier otro té. Entonces, depende
la característica que yo le doy también a esa influencia social que tiene, ¿sí? Por eso ustedes vieron, por ejemplo, mucho en la televisión que los bolivianos o los chilenos decían que nosotros tomamos siempre dióxido de cloro. ¿Por qué? Porque están a otra altura, ¿sí? Están a otra altura al nivel del mar, que tienen otras características que nosotros los argentinos, que salvo los que viven sobre la cordillera, el resto vivimos a una altura de menor. Cuanto más alto, ¿sí? Menos es el oxígeno que va llegando y eso dificulta más la respiración. Bueno, entonces va a depender de todo eso, ¿sí? De la cultura, del lugar donde esté y demás. Las económicas también, fíjense, si no puedo pagar, ¿sí? Los medicamentos, no tengo acceso a esos medicamentos. Ya les había comentado en otra oportunidad que en el 2001 tuvimos crisis económica también, bastante similar a lo que tenemos hoy. Y bueno, y en aquel momento también era ministro Ginés González, el que fue hasta hace poquito, y en aquel momento él creó, digamos, dos planteos que tienen que ver con los medicamentos que hicieron un cambio rotundo. Por un lado fue el plan Remediar y por el otro lado la prescripción por nombre genérico. El plan Remediar era para la gente que no tiene ningún tipo de obra social, digamos, y se atienden en el hospital, ¿sí? Los que son más carenciados accedían al plan Remediar. Hoy sigue estando vigente, tiene otro nombre, pero sigue estando vigente la idea de proveerles medicamentos en forma gratuita para unas 20 enfermedades crónicas, asma, hipertensión, diabetes, ¿sí? En cada una de las provincias va variando también, dependiendo el tipo de paciente que tenga. La otra, la prescripción por nombre genérico, que es una de las leyes que ustedes tienen para el trabajo práctico. Y las promocionales tiene que ver justamente con el acceso a la información que tienen los médicos. ¿Sí? Ahí ya no tanto el paciente, aunque sí influye la publicidad. Ustedes fíjense que lo que aparece en la tele, después la gente va a pedir a la farmacia. Pero tengan en cuenta algo, la publicidad que aparece en los medios de comunicación, la tele, el periódico, la radio, lo que sea, siempre van a ser medicamentos de venta libre, ¿sí? No se puede promocionar nada que sea venta bajo receta. ¿Por qué? Porque esa venta bajo receta es de incumbencia reservada exclusivamente a los visitadores médicos, los agentes de propaganda médica, ¿sí? Incluso si vamos bien a la ley, lo que dice la ley, ni médicos, ni farmacéuticos, ni bioquímicos, por más catedrático que sea, por más docente de la universidad que sea, no podrían utilizar ninguna marca comercial, ¿sí? En sus disertaciones, en sus charlas, solamente podrían utilizar el nombre común internacional o nombre genérico. Eso es lo que pueden utilizar. Normalmente cuando ustedes asistan o vayan o vean alguna charla que tenga que ver con algún laboratorio, van a ver que el médico o el especialista que está hablando, con la autorización de ese agente de propaganda que es el que lo avala, puede manifestar el nombre. Pero digamos que si no atenemos a la ley, ningún médico farmacéutico puede hablar de marcas comerciales. Yo soy visitadora médica también, así que a mí no me digan nada, pues yo sí puedo decir. O sea, es parte de la ley de la agente de propaganda médica justamente para proteger sus puestos laborales. Bueno, el resto, lo que sea sin receta, sí se puede promocionar por todos los medios. Y eso va a influir. Le influye a doña Rosa que mira el comercial yo tengo eso y quiero tomar eso. Y le influye también a los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos no pueden tener 7.000 nombres comerciales en la cabeza. Supónganse, si vamos a un especialista, un cardiólogo no va a usar los 7.000, pero sí tiene un grupo acotado que van aproximadamente entre 40 y entre 80 medicamentos que son los que comúnmente maneja. ¿Sí? Por eso le digo que dependiendo los especialistas que estén alrededor de la farmacia, va a cambiar la receta. ¿Sí? No hay algo, digamos, que yo le puedo decir, esto le sirve para toda la farmacia.
Cada médico tiene su grupo de drogas con las cuales se maneja, con los cuales sabe trabajar, con los cuales ya está acostumbrado a trabajar, a ver los resultados que le da ese tratamiento y se maneja con ese grupo. Por eso cuando ustedes ya estén un tiempo en la farmacia y conozcan, van a saber, incluso por más que la letra esté mal, ustedes saben, ¿sí? Cuáles son las medicaciones que ese médico suele recetar. O sea que esa es una ayudita más que se tiene que tener en cuenta en el momento de leer una receta. Bueno, eso es lo que tiene que ver en cuanto a estos patrones que hay de prescripción. Ahora, ¿por qué los médicos eligen esas 60, 80? Bueno, puede ser un montón. ¿Sí? Porque ese laboratorio le visita, porque me cae bien, porque probé y me dio buenos resultados. ¿Sí? El médico sabrá por qué prescribe, pero es responsable de lo que prescribe. Desde el punto de vista legal, los únicos profesionales que pueden realizar una prescripción van a ser los médicos. Dentro de los médicos incluyo obviamente los psiquiatras, que son especialistas. Primero fueron médicos, después fueron psiquiatras. Los odontólogos, los veterinarios y en algunos aspectos los dermatólogos, ¿sí? Los dermatólogos y los kinesiólogos pueden algunas cosas, o sea, dermatólogos obviamente aquellos medicamentos que tengan que ver con la piel y los kinesiólogos aquellos que tengan que ver con algo de su rehabilitación. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que existe una gran cantidad de fármacos que se expenden sin esas prescripciones. Entonces ahí ustedes, fíjense, presten atención a las propagandas que ustedes ven en la televisión, que van a publicar. Van a publicar los analgésicos, ¿sí? La propaganda que van y le pide algo para el dolor porque le salió mal la materia, porque sacó a pasear a los perros, demás. Laxantes, los polivitamínicos, los antiácidos, esas son las cuestiones en generales que pueden aparecer como publicidad de los medios de comunicación. Incluso dentro de los antiácidos, incluso también dentro de los analgésicos y demás, va a depender de la concentración que tenga, ¿sí? Un ibuprofeno, por ejemplo, un ibuprofeno 400 es de venta libre, pero un ibuprofeno de 600 miligramos es venta bajo receta, ¿sí? O sea, la diferencia está en la concentración. Cuando hablamos de antiácidos, los de 20 miligramos son de venta libre, los de 40 miligramos son de venta bajo receta. Ahora, nunca entendí esto del criterio que tienen, porque ¿qué me impide a mí comprar un medicamento de venta libre y tomarme 2 pastillas? No me impide nada. En fin, bueno, son criterios que tienen las autoridades sanitarias y que confían que la gente toma los medicamentos en forma digamos que razonable, ¿sí? Pero en la práctica nosotros lo que vemos es que no es muy razonable la forma en que los pacientes se automedican. Bueno, ley, a ver un poquitito si le puedo sacar este. No me permite. Bueno, la ley, esta es una de las leyes que ustedes tienen para analizar, ¿sí? La ley de la actividad farmacéutica de Misiones, la ley 17, número 93. Esta es una nueva forma que tienen en la Cámara de Diputados de nombrar las leyes, con números romanos que clasifica a qué grupo de leyes pertenece y después con número en base a las leyes que se van aprobando. Por eso ustedes se van a encontrar con este número. Esta es una ley nueva, reciente, 2016. Antes teníamos una ley que tenía más de 60 años y estaba más ajustada a lo que era la ley nacional. Esta ahora está actualizada, todavía tiene errores. Ustedes no se imaginan la cantidad de años que se trabajó y sigue apareciendo errores. ¿Por qué? Porque en la práctica después no se pueden llevar adelante las cosas por el que uno teóricamente plantea. Pero está muchísimo mejor que la ley que teníamos antes. ¿Qué dice acá con respecto a la dispensación? En la farmacia se debe ajustar el expendio de drogas, medicamentos y suplementos dietarios
a las siguientes formas de acuerdo lo determine la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? La autoridad sanitaria. ¿Quién es? El Ministerio de Salud Pública. Dispensación legalmente restringida, prescripta en receta oficial. Estas son recetas que van a variar de una provincia a la otra. Por ello veo material de alguien que me manda y habla de recetas blancas. Recetas blancas son las recetas que están en Buenos Aires, ahí es por duplicado, ¿sí? Pero acá en Misiones nosotros la receta legalmente oficial, nosotros tenemos con dos tipos de recetario, uno celeste para estupefaciente, uno rosado para psicotrópicos, y es tríptico, o sea, 3 partes iguales. El médico lo tiene que rellenar de puño y letra, las 3 en forma igual, sellar y demás. De esas 3 partes, 2 el médico le da al paciente, el paciente lleva a la farmacia, ¿sí? Las 2 partes van a quedar en la farmacia, porque después la farmacia tiene que hacer un trámite que es mandar una de esas partes, mandar a Salud Pública para que cierre el circuito, ¿sí? O sea, el médico inicia el circuito y la farmacia cierra el circuito mandándole a la autoridad sanitaria para que chequeen que el medicamento fue entregado. Estos recetarios no cualquier médico puede hacer, ¿sí? Estos son recetarios que para ello el médico debe inscribirse en Salud Pública y depende su especialidad. Hay pediatras, hay clínicos, sí, pero tiene que dedicarse, digamos, a este tipo de paciente que va a necesitar este tipo de medicación. Por ejemplo, ahí hay anticonvulsivantes muy específicos, ¿sí? Entonces eso necesita, digamos, un control muy particular. Bueno, entonces acá en Misiones son recetarios celestes y rosados que los entrega Salud Pública a el médico, ¿sí? No le das al paciente, le da al médico. Se suele manejar por talonarios, le da un talonario de 10, supónganse, el médico va a ir ocupando. Cuando termina, ¿sí?, ese talonario, va a Salud Pública con ese talonario que le quedó y retira un nuevo talonario. Ese es el mecanismo del médico, y el mecanismo del farmacéutico es, recibe esas 2 recetas, una queda en custodia y la otra la manda a Salud Pública para, digamos, cerrar el circuito. El paciente no se queda con ninguna, ¿sí? Así que, porque muchas veces, a veces por error, el paciente se lleva alguna y después se tiene que andar reclamando y buscando dónde quedó la receta. Bueno, la segunda, dispensación bajo receta archivada. Estas recetas archivadas son recetas comunes, pero que van a quedar archivadas porque son psicotrópicos o estupefacientes, y esos medicamentos los tengo que guardar. Según la ley que el año pasado salió, porque la ley en general, digamos, lo que planteaba era que la farmacia debe guardar todo tipo de documentación, tanto de compra como de venta, y en ese caso serían las recetas, de los medicamentos por un término de 2 años. En la droguería es un término de 5 años. Pero en la ley que se aprobó el año pasado para el tema de las recetas electrónicas, que ahora también vamos a ver, dice 3 años, ¿sí? O sea que aparentemente, si bien no todas las recetas, pero por lo menos ese grupo sería un resguardo de 3 años. Después sí, se informa a Salud Pública que se las va a destruir, y se puede destruir, quemar, tirar, lo que ustedes quieran. Dispensación bajo receta sería el resto de los medicamentos, antihipertensivos, antibióticos, todo lo otro que no sea de venta libre. Y por último, la dispensación sin receta médica. ¿Ustedes se ven? No, estoy configurando. Sin receta, cierren los micrófonos, sin receta médica, estamos hablando de todo lo que sea venta libre. Esos son los 4 tipos de dispensaciones. Por lo tanto, ahí estamos hablando de 3 que son prescripciones de los médicos. En el recetario oficial, en la receta archivada, ¿sí?, de psicotrópico y estupefaciente, y en la receta común. Esos son los 3 que va a hacer el médico. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre psicotrópico y estupefaciente? Después lo vamos a ver nuevamente, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia para que ustedes entiendan?
Psicotrópicos es todo tipo de droga que es capaz de modificar mi psiquis, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? No puedo dormir, me tomo una pastilla, me duermo. Estoy muy cansado, me tomo una pastilla, me despierto. Estoy muy ansioso, tomo una pastilla, me tranquiliza. Estoy deprimido, me tomo una pastilla, me levanta el ánimo. Lo que me cambia, ¿sí? Mi psiquis, mi mentalidad, mi cabeza, eso es psicotrópico. Cuando hablamos de estupefacientes, es toda droga que es capaz de causar adicción, ¿sí? Esa adicción. Antes todos los psicotrópicos estaban considerados también dentro de estupefacientes. Pero después se separan estas dos listas y se arma, digamos, se define bien el concepto de lo que significaba una y otra. Por supuesto que si yo tomo psicotrópicos, tomo un ansiolítico durante 20 años y soy adicta, ¿sí? Entonces por eso se consideraba que era dentro de la parte clasificado como de adicción. Pero normalmente en esa adicción están los analgésicos fuertes, la morfina, ¿sí? Este tipo de medicamentos que fentanilo, que son capaces de generar una alta adicción y llevar también incluso a conductas, digamos, ilícitas. Bueno, esa sería la diferencia prácticamente en todo lo que sea recetas. La otra ley, que esta también está en el práctico, esta es la segunda ley que ustedes tienen en el práctico, esta es la ley de prescripción por nombre genérico, que fue la que le nombraba hace un ratito, la que se aprobó, digamos, cuando el ministro era Ginés González, la vez anterior, no ahora, sino la vez anterior. Del año 2002, ya está quedando un poquito viejita, pero digamos que dentro de todo se sigue aplicando. En este caso, esta ley lo que establece es que el médico debe prescribir por nombre genérico. Hoy ustedes ya están acostumbrados a ver la receta, pero en su comienzo fue bastante difícil, fue bastante traumático. Ese cambio, ¿sí? Llevó aproximadamente 2 años de lucha, tejes y manejes, pero esta ley fue impulsada principalmente por defensa del consumidor. ¿Sí? Defensa del consumidor, porque esta es una ley que defiende al consumidor de medicamentos. Le da el poder a ese consumidor de medicamentos de poder elegir cuál es el medicamento que puede pagar. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente que no era indigente como para recibir el medicamento remediar, iba a la farmacia con la receta y el monto le salía tan caro, ¿sí?, que no lo podía comprar o no podía llevar todo. Entonces empezaba a seleccionar. Y pasó muchísimo, por ejemplo, que tenían un antihipertensivo y un analgésico porque estaba, supónganse, con lumbalgia, con dolor de espalda. Cuando le decían los valores, dice, no, ¿cuánto sale? No, no me alcanza. Y entre el antihipertensivo y el analgésico para el dolor, la gente va a elegir el dolor, va a elegir el analgésico, cuando en realidad tiene que elegir el antihipertensivo, que es el que le mantiene vivo, ¿sí? Así que por eso le decía que muchas veces las elecciones de los pacientes no son muy racionales. ¿Por qué? Porque me duele ahora, necesito que me saque el dolor que tengo ahora. Entonces se iban con el analgésico y obviamente los problemas cardíacos muchas veces los superaban. Así que para este tipo de pacientes fue justamente esta ley para que tuvieran la posibilidad de elegir entre varias opciones cuál era el que podía pagar. Estamos hablando de, bueno, mucha diferencia de precios entre una marca y la otra. Bueno, cuando veamos el taller de estas leyes, ahí les explico con más detalle, digamos, todo lo que tenía que ver, digamos, con el plan general, digamos, que se implantó en ese 2001. Bueno, siempre el nombre genérico, que estamos hablando, es el nombre común internacional. Hay drogas que conocemos más, digamos, por la marca comercial. Por ejemplo, si yo les digo Sabora, todos saben que es la mostaza, pero en realidad se llama, es mostaza el producto, ¿sí? La marca comercial es Sabora.
pero siempre, digamos, la gente utiliza más Sabora que otra cosa. Así ustedes pueden buscar un montón de productos, ¿sí? Que la gente conoce por la marca más que por el producto en sí. Por eso, digamos, considera que a veces otra marca con otro nombre tiene menor calidad y bueno, no siempre es así. Sobre todo en los medicamentos, esto llevan sus controles que tratan de garantizar de que esta diferencia no sea muy marcada. Bueno, entonces ya sabemos cómo debe prescribir el médico, los tipos de receta que puede hacer y sabemos que tiene que prescribir por nombre genérico, ¿sí? El fármaco elegido tiene un efecto directo sobre la enfermedad eliminando la causa, ahí se llama etiotrópico. ¿Qué significa esto? Yo utilizo ese medicamento y soluciona, cura la enfermedad. Por eso les decía en la primera clase que ya hoy no se habla mucho de curar una enfermedad, sino de que se está tratando la enfermedad. ¿Sí? Pero en estos casos, por ejemplo, el antibiótico que mata la bacteria, un antiviral, ¿sí? O un antifúngico, que son para los hongos, por ejemplo, en estos casos la idea es terminar, ¿sí? Ese microorganismo, tratar de eliminar esa enfermedad. A veces se puede, a veces no. Ustedes saben que hay virus que son de por vida, por más que la medicación que estemos utilizando, el virus va a continuar. Actualmente solamente sobre una o más de las manifestaciones de la enfermedad, para actuar solamente sobre una o más de las manifestaciones de la enfermedad, y ahí se llama sintomático o paliativo, o sea, lo que trata son los síntomas, no cura la enfermedad, ¿sí? ¿Qué ejemplo le puso ahí? Antihipertensivos. Yo tomo un antihipertensivo, baja esa presión arterial alta que tengo, pero no me cura. Si yo dejo de tomar la medicación, la hipertensión va a subir. Los diuréticos, yo tomo un diurético, voy a aumentar la eliminación de líquido del cuerpo, pero si dejo de tomar, otra vez el cuerpo va a retener. Esto es, digamos, como para ir tratando los síntomas, igual los síntomas gripales, por ejemplo. Y, por ejemplo, los antiasmáticos, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir que se dilaten los bronquios momentáneamente y yo pueda respirar mejor, pero no me va a curar el asma, ¿sí? Pueden mejorar los síntomas, pero voy a seguir teniendo asma de por vida. Normalmente las enfermedades antihipertensivas, la hipertensión, la diabetes, el asma, son... Bueno, lo último que le estaba diciendo, las enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como el asma, son enfermedades crónicas. Una vez que aparecen, no desaparecen nunca más, ¿sí? Pueden mejorar los síntomas con la medicación, pero de curar no podemos hablar de que se puedan curar, ¿sí? O sea, la idea es tratar de no llegar a ser hipertensos, no llegar a ser diabéticos y tratar de no ser asmáticos. ¿Qué pasa con el asma? Que es algo muy particular que lo vamos a ver cuando veamos la parte respiratoria. Muchas veces los niños son asmáticos y en el momento de crecer, ¿sí? Van desarrollando las defensas que le permiten no ser enfermos de grande. Estas son evoluciones que se van dando. Yo soy asmática, por ejemplo, soy asmática de grande, de niño nunca tuve problema y me apareció, digamos, la enfermedad cuando yo ya era adulta. O sea que yo tengo asma ya de por vida. Bueno, vamos avanzando. Díganme si hay algo que les queda colgadito. ¿Cuáles van a ser esos principios básicos para una prescripción, que una prescripción sea exitosa? Bueno, esto obviamente no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el médico porque es el que va a elegir el medicamento. Definir claramente el problema del paciente, es decir, su diagnóstico. Como le decía hoy, se puede valer de la revisación clínica, se puede valer del diagnóstico por imagen como una resonancia, como una radiografía, se puede valer por el diagnóstico de datos que es el laboratorio, ¿sí? Laboratorio bioquímico. Hay alternativas, digamos, como para poder que el médico pueda llegar a un diagnóstico. Muchas veces, sobre todo con el tema de enfermedades raras, hace poco fue el Día Internacional de las Enfermedades Raras,
son enfermedades, digamos, que la comunidad científica todavía no sabe mucho. Como hay pocos pacientes con respecto a esas enfermedades, entonces no es mucho lo que pueden llegar a saber. Van sabiendo a medida que van apareciendo nuevos casos. Así que fíjense que a veces el diagnóstico se tarda mucho en llegar. Una enfermedad, por ejemplo, bueno, no es una enfermedad, una condición en realidad. El síndrome de Asperger, ¿sí?, que está dentro del espectro autista. El espectro autista es un gran grupo de situaciones en las cuales la persona puede llegar a tener, antes se le decía, distintos grados de autismo. Hoy se habla de que está dentro de ese espectro autista. Y podemos hablar de un niño autista que en realidad le diagnostican cuando llega a la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia se empieza a notar el Asperger. ¿Sí? El Asperger es el que tiene, no tiene ni un problema con su inteligencia, con nada, pero sí tiene problemas con la relación con los demás. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se va a notar esto más? En la adolescencia, cuando no hace las cosas que tiene que hacer normalmente un joven a su edad. Así que muchas veces se tarda mucho en llegar al diagnóstico. A veces por las características y a veces porque no se tienen los conocimientos todavía. Especificar el objetivo terapéutico que se espera conseguir con el tratamiento. El médico tiene que saber, le doy esto para tratar de solucionar esto. Te voy a dar un antibiótico para curar esa infección que tenés en el pulmón. No le puede dar cualquier cosa por dar, ¿sí? Tiene que tener un objetivo clínico ese medicamento que le está dando. Elección de un tratamiento de eficacia y seguridad comprobadas, preferiblemente de uno o más fármacos bien conocidos por el médico. Son unos 40 a 60 en su práctica habitual. Un poquito más son, manejan aproximadamente hasta 80, dependiendo de la especialidad. Va a manejar ese grupo porque es lo que humanamente una persona puede recordar, ¿sí? Ustedes no se van a acordar nunca 7.000 medicamentos distintos, ¿sí? Entonces, en la práctica es donde ustedes van a poder ir viendo. Por eso siempre les recalco, ustedes están trabajando en una farmacia, se cambian a otra farmacia y va a ser totalmente distinto la forma de trabajar en la farmacia y también el tipo de paciente que va. Pero digamos que vamos a manejarnos siempre en un grupo de drogas. ¿Me va? Mi mouse está andando mal. Bueno, está bien, momento. Mayor eficacia, entonces, los criterios que tiene para seleccionar ese fármaco, ahí me quedé, sí. Mayor eficacia, son 4, ¿sí?, los criterios de elección que tiene el médico. Mayor eficacia, en otras palabras, aquel que sea capaz de eliminar la enfermedad con más certeza y en el menor tiempo posible. O sea, que sea más específico para esa enfermedad. Mayor seguridad, es decir, que no está asociado a reacciones adversas medicamentosas. Hay dos grupos grandes de medicamentos que tienen muchas reacciones adversas. Uno son los antibióticos, ¿sí?, sobre todo los derivados de la penicilina. Por eso hay mucha gente que le pregunta, ¿alérgico a la penicilina o no? Y el otro grupo que tiene grandes efectos adversos es el grupo de los analgésicos antiinflamatorios, sobre todo el diclofenac, ¿sí? Entonces, esos son los dos grupos en los que el médico, para recetar, normalmente va o si no conoce al paciente, si ya es un paciente suyo de muchos años, ya lo conoce, pero si es un paciente nuevo, es lógico que le pregunte sobre ese tipo de medicamento. Y fíjense que dentro de ese grupo de analgésicos podemos encontrar de venta libre ibuprofeno, paracetamol, aspirina, pero no diclofenac. Y sin embargo la gente se automedica muchísimo con el diclofenac. ¿Sí? Entonces fíjense que siempre el uso que le da irracional el paciente es el problema. Tercera condición, o sea, tenía que ser eficaz, tenía que ser, ahí se me va, eficaz, seguro, fácil la administración, el tercero. En cierta forma, este punto se refiere a la comodidad para el paciente, incluyendo, de ser posible,
agentes que se usan de una sola vez por día. Esto se fue implementando hace un tiempo, sobre todo en el tema de los antibióticos. ¿Por qué? Porque la gente no cumple los horarios. ¿Sí? Y el antibiótico es un medicamento que tiene que ser más exigente en la toma. Entonces, ¿qué se fue haciendo? Se fue haciendo formulaciones en las cuales el paciente toma una sola vez por día y ese medicamento dentro de nuestro organismo se va a desarmar en distintos tiempos, ¿sí? Por eso cuando ustedes vean dúo, ¿sí? Significa que ese mismo comprimido o esa misma cápsula adentro tiene parte de la droga que se va a desarmar enseguida y parte que va a tardar unas horas, ¿sí? Con eso es como si yo tomara pastillas, supónganse, cada 6 horas. También ustedes van a ver que se implementa mucho el uso de los antibióticos una sola toma, ¿sí? Ya de por sí, digamos, para facilitar el cumplimiento del tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo no tomo a horario los antibióticos, tampoco va a cumplir su efecto. Puede generar mejoría durante un tiempo, pero no mata la totalidad de la bacteria y esa bacteria puede volver a avanzar. Y por supuesto, menor costo posible, siempre que se consideren como bioequivalentes, que quiere decir la clase que vimos de las curvas, que tengan curvas similares. Eso significa bioequivalente. Bueno, ¿qué tenemos acá? El comienzo del tratamiento. Dice, por medio de la escritura de una prescripción adecuada y la provisión al paciente de toda la información que pueda necesitar, incluyendo la relacionada con las instrucciones para la administración del tratamiento. Ahí entramos en el primer conflicto con los médicos. Escritura de una prescripción adecuada y la provisión al paciente de toda la información. Mayoritariamente, ¿sí? O sea por los nervios o lo que sea, el paciente no le entiende, ¿sí? Y cuando llegan a la farmacia, muchas veces es necesario recalcarle, ¿sí? Sobre todo algunos puntos importantes que tengan que ver con esa medicación. Supónganse tomar cuando consume un alimento, tomar lejos de la comida, ¿sí? Esas pautas que son que por ahí o el médico en su apuro o lo que sea, no le pudo aclarar bien al paciente. A veces por una cuestión más de confianza, le conocen más al farmacéutico, entonces es más de preguntar en la farmacia. Y el tema de la escritura, muchas veces no le entienden los médicos, los pacientes a los médicos la escritura que le hace de cómo tiene que tomar las indicaciones del paciente, y eso también genera ahí un conflicto que a veces el farmacéutico le puede solucionar y a veces no. La escritura de la prescripción se constituye en lo que se denomina la receta médica, que es un documento con implicaciones médico-legales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un médico firma una receta, esté bien hecha o mal hecha, es responsable de lo que hace, ¿sí? Cuando llega a la farmacia y la farmacia, viendo que está mal hecha la receta, igual le entrega el medicamento, pasa a ser responsabilidad del farmacéutico y obviamente del que atendió al paciente, ¿sí? O sea, ustedes en el mostrador van a ser responsables también. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces por un error, fíjense, un error bastante común que me tocó a mí ver muchas veces, el diclofenac, justamente. Diclofenac 50 y 75 son las presentaciones que normalmente hay. Pero muchas veces por esos cambios de los nombres y demás, las marcas comerciales confunden, ¿sí? Y apareció diclofenac 500. Para que el paciente tome 500 miligramos de diclofenac, tiene que tomar 10 pastillas juntas, imagínense, ¿sí? Bueno, hacerle entender eso al paciente, que fue un error del médico, fue bastante difícil. ¿Por qué? Porque él prefería comprar mayor cantidad de cajas y tomarse solo. Imagínense, el diclofenac es uno de los medicamentos que causa reacciones adversas, ese paciente podía estar internado fácilmente, ¿sí? Por una intoxicación. Así que, o daño renal, porque el diclofenac tiene muchísimo daño renal.
Así que siempre es responsable el médico hasta el momento en que lo entrega, ¿sí? Lo dispensa el farmacéutico, que ahí pasa a ser responsabilidad del farmacéutico. Esto es, en la cadena de control, el farmacéutico es la última barrera que tiene ese paciente de defensa si algo está mal. ¿Sí? Entonces siempre cuando se detecta algo que está mal, siempre es obligatorio la notificación, comunicarse con el médico, ¿sí? Porque a lo mejor está pasando por un mal día, se divorció, tuvo una muerte en su casa, X motivo, ¿sí? Por lo cual ese médico no está muy bien y que puede cometer un error como cualquiera de nosotros. El monitoreo después del medicamento, ¿sí? Dependiendo del cual se puede comprobar si la prescripción fue adecuada o si la misma debe ser cambiada o actualizada. Esto es típico cuando el médico le dice, en 15 días quiero que vuelva, vamos a ver cómo está. ¿Para qué quiere que vuelva? Para chequear si el medicamento fue efectivo o no. O cuando le dan a tomar y le dicen, dentro de 5 días, me llamás y me decís cómo estás. ¿Sí? Esas son cuestiones que tienen que ver con la post-prescripción. Le prescribió y ahora está chequeando cómo va esa evolución. ¿Qué tiene que tratar de hacer ese médico? Maximizar la efectividad, o sea, hacerla lo más efectivo posible. Por eso a veces va a haber situaciones en las que le va a plantear, supónganse, o sea, le doy un ejemplo para que ustedes entiendan bien. Tengo una herida en la pierna, tiene pus. Me mandó a poner una crema en antibiótico, ¿sí? Un antibiótico en crema, mejor dicho. Yo le voy colocando una arriba de otra, ¿sí? Cada vez queda más grande ese emplasto, esa venda una arriba de la otra. ¿Va a ser efectivo? No. ¿Qué tengo que hacer? Para maximizar esa efectividad tengo que limpiar la herida y después cuando está limpia colocar la crema que pueda actuar. Entonces esos son detalles que tienen que ver también muchas veces con la prescripción de un fármaco. Tomalo, vitamina hierros para el bebé se da con un jugo de naranja, ¿sí? ¿Para qué? Para que se absorba mejor. No consumas leche cuando estás tomando esto. No consumas alcohol mientras que estés en este tratamiento. Pequeños detalles que hacen que eso se maximice, ¿sí? Se mejore. Minimizar los riesgos, o sea, hacerlo lo más pequeño posible. Al recomendar no utilizar alcohol, por ejemplo, ya estamos mejorando la efectividad y disminuyendo los riesgos, o sea que ya matamos 2 pájaros de un tiro. Minimizar los costos. Se puede dar en algunos casos, pero normalmente el médico no está pensando en los costos, ¿sí? Porque uno no los conoce mucho. Puede saber lo que por ahí le van diciendo los visitadores o le van diciendo otro de los grupos, pero no es responsabilidad del médico saber los montos o los costos de los medicamentos. Respetar las elecciones del paciente. Ahí entramos en otro conflicto, porque muchas veces ustedes se van a encontrar con el tema de el médico soy yo, ¿sí? Un concepto que ya hace bastantes años que se trata de eliminar, este concepto de que el médico es el centro del sistema sanitario y todo alrededor gira alrededor de él. Ahora esto se cambió, esto en el centro está el paciente y alrededor del paciente giramos todos los profesionales que estamos para atenderlo. Entonces, la voluntad, la elección del paciente también va a ser prioritaria. Hoy, si un paciente no quiere acceder a un medicamento, no se lo puede obligar, ¿sí? Eso es elección del paciente. El paciente va a poder elegir si se compra o no el medicamento, ¿sí? Quiero o no. Fue al médico, le dio la receta y el paciente sale de ahí y puede elegir si compra o no. Hay muchos que no lo compran. ¿Por qué? No me gustó cómo me atendió el médico, quería salir, así que agarré la receta, me fui. ¿Sí? Hay un sector que sí va a ir a comprar. Tiene la caja del medicamento en la mano. Fíjense lo complicado que son los pacientes.
decidir si consumirá o no los fármacos comprados. Después que compró se arrepintió. No le tengo mucha fe a este, ¿sí? Supónganse que se decidió que sí va a tomar. Decidir si respetará o no la indicación médica. ¿Qué quiere decir esto? Respetar las horas de toma, respetar no tomar el alcohol, respetar tomar con los alimentos o lejos de los medicamentos, ¿sí? Todo eso van a ser decisiones que el paciente va a ir tomando constantemente. Junto 2 dosis, ¿sí? Para curarme más rápido, eso decía mi papá, por ejemplo. Él decía, tomo 2 dosis juntas, entonces acorto el tiempo de tratamiento. O sea, vivía con los valores llegando a lo tóxico porque hacía mal el tratamiento. Y si decide eso, entonces, si la completará, hay mucha gente que toma 3, 4 pastillas, se siente mejor, dejo, ¿sí? Dejo para la próxima que me agarre. Si cambia los tiempos entre toma y toma, o sea, acorta o alarga, no, dejale nomás que duerma, cuando se despierte que tome. No, los horarios son por algo. Ustedes vieron en la gráfica que vimos en la clase pasada lo importante que es mantener las dosificaciones. ¿Para qué? Para que ese medicamento esté dentro de esa ventana terapéutica. ¿Se acuerdan? Ventana terapéutica, lo mínimo para que haga efecto, lo máximo para que sea tóxico. En este rango se tiene que mover las dosis de drogas que yo tenga en mi cuerpo para poder hacer el efecto. Y después si cambia la cantidad de dosis, como hacía mi papá, toma 2 juntas, ¿sí? Eso es un error bastante común que se ve sobre todo en las personas mayores. A toda esta vorágine de información que teníamos hasta ahora, el año pasado se agregó esta nueva ley. Esta ley, a ver un poquitito. No, otra más. Esta es una ley, esta no es nueva. La ley de habeas data es una ley que se aprobó hace bastante, ¿sí? Esta ley tiene, le estoy hablando hace bastantes años, 15 años aproximadamente, se llama de protección de datos personales. Más o menos cuando empezó la epidemia del HIV, que hubo muchísima discriminación con respecto a los pacientes cuando veían que el diagnóstico tenía HIV. A partir de ahí, digamos, esta ley lo que hace es proteger. Si el paciente no quiere que se coloque el diagnóstico que le causa un estigma, una discriminación en la sociedad, es un derecho de él a no dejar colocarlo. Entonces ustedes van a encontrar muchas recetas que en lugar de tener un diagnóstico tienen un código. Por ejemplo, el HIV, por ejemplo, tiene el código 70. Incluso el paciente tiene el derecho a que no se ponga el nombre. O sea que ustedes pueden encontrar recetas de este tipo simplemente con iniciales, ¿sí? Con iniciales o a veces hasta seudónimos. ¿Por qué? Porque forma todo parte de esto de protección de la discriminación. Esta ley entonces tiene como objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, en registros, en bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre. Digamos, esto en conformidad con lo que dice la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que toda información que ustedes tengan en la farmacia respecto a los pacientes no la pueden divulgar, ¿sí? Así como hay un secreto profesional entre el médico paciente, también lo hay entre el paciente y el farmacéutico, ¿sí? Entonces, toda la información que ustedes se enteren no se puede divulgar. Bueno, la otra ley que tiene el paciente son los derechos que tienen relación a los profesionales en general, ¿sí? A los profesionales de salud en general. En el artículo 1 esta ley dice el ámbito de aplicación, el ejercicio de los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información
y la documentación clínica, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la voluntad del paciente, lo que tenga que ver con lo que sea la historia clínica. Antes la historia clínica la tenía el médico, ¿sí? Ahora la historia clínica le pertenece al paciente. En este artículo 2, justamente esto es largo, yo solamente le puse los puntos, pero habla acerca de los derechos del paciente. Tiene derecho a la asistencia. ¿Qué quiere decir? La asistencia, que lo atiendan en cualquier lugar, no importa su condición social, su condición económica, su delito que esté causando. Por ejemplo, si es un ladrón que cae por un balazo del policía, lo que sea, tiene derecho a la asistencia, tiene derecho a ser reanimado, tiene derecho a que lo atiendan como cualquiera de los demás. Esto es el derecho a la asistencia. No porque sea feo, no porque sea de una raza que no me guste, no porque sea yo homofóbica, no voy a atender al paciente. A eso se refiere. Todos tienen derecho a ser asistidos. Trato digno y respetuoso. Este es otro concepto que por ahí en algunos ámbitos se tergiversaba, se hablaba sobre todo, pónganle, no sé si escucharon alguna vez, violencia obstétrica. ¿Por qué se generó este término? Porque hubo muchas parturientas que se quejaban de las instituciones justamente porque las maltrataban al momento de que estaban pariendo. ¿Sí? O le dicen, bueno, aguantate, ¿te gustó abrir la pierna? Ahora aguantate el dolor. Bueno, eso se considera violencia obstétrica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mantener en excesivo dolor a una persona sin necesidad se considera violencia. ¿Sí? O sea, todo aquello que vulnere los derechos humanos que tiene el paciente. ¿Sí? Eso sería lo fundamental. Como persona humana, ¿sí? Todos los derechos que le asisten. Derecho a la intimidad, a la dignidad. Esto tiene que ver con el habeas data que habíamos visto en la ley anterior. ¿Sí? Derecho a la intimidad. Yo tengo derecho a que mis datos personales, mis enfermedades, supónganse de transmisión sexual o demás, que pertenece a mi fuero íntimo, ¿sí? Se mantenga en respeto. Antes, por ejemplo, cuando un paciente llegaba con una enfermedad de transmisión sexual, era obligatorio para el médico hacer justamente lo contrario, ¿sí? Tenía que hacer la denuncia de enfermedad de transmisión sexual, le daban una hoja, un papel, una virome, a anotar todos tus pacientes o todos tus parejas, ¿sí? Sexuales que hayas tenido, justamente para chequear que no tengan alguna de esas enfermedades. Hoy no, hoy se trata de preservar, sobre todo por el tema de la dignidad humana. En el punto D le dice la confidencialidad, secreto. ¿Sí? Como le decía, así como hay secreto entre los médicos pacientes, también entre paciente y farmacéutico. Autonomía de la voluntad. ¿Sí? Tienen derecho a elegir, incluso los menores. ¿Sí? En los menores es una ley, la 26.061, que tiene que ver con los derechos del niño, que es una convención internacional a la cual Argentina está adherida y por lo cual está adherida a nivel constitucional, por lo tanto tiene el rango constitucional y está por arriba de cualquier ley. O sea que si un paciente dice, yo no quiero hacer tratamiento contra el cáncer, quiero vivir así, lo mejor posible el resto de mi vida, lo que me quede de vida, hay que respetar, incluso siendo menor o adolescente, supónganse, niño o adolescente. El tema de la información sanitaria, brindarle a ese paciente toda la información sanitaria que requiera. No se le puede negar, digamos, acceso a su historia clínica, ¿sí? La historia clínica le pertenece a él, está resguardada en el centro sanitario, supónganse en el hospital. Si ustedes necesitan la historia clínica de alguien que estuvo internado ahí, si es el paciente mismo presenta una nota firmada, todo completo, en mesa de entrada, en una cuestión de unos días, 5 días aproximadamente,
y puede ir a retirar su historia clínica. Esto antes no se hacía, ¿sí? Hoy sí, el paciente está obligado. Y el tema de la interconsulta médica. El paciente tiene derecho a hacer otra consulta. No porque dude del médico, sino porque quiere corroborar, ¿sí? Antes era también un problema muy grande poder acceder a una segunda opinión. Hoy prácticamente es libre, cualquiera puede pedir las opiniones que quiera. Puede por ahí tener problemas con las obras sociales que no le autoricen, pero digamos que no está prohibido como era antes. La redacción de esas recetas. Bueno, desde el punto de vista de la receta médica, una prescripción, dice, es una instrucción dada por un prescriptor a un dispensador. El médico prescribe y el farmacéutico suscribe. ¿Qué quiere decir? Corrobora. Por eso le decía que el farmacéutico es la última barrera que tiene de seguridad. ¿Sí? Si el médico cometió un error y el farmacéutico lo pasa por alto, van a ser responsables los dos. En el caso de las formulaciones magistrales, o sea, los que el farmacéutico prepara en la farmacia, la receta médica debe incluir la forma de preparación del producto, pues el mismo no se conserva en el stock habitual de una farmacia, o sea, se hace solamente para ese paciente. Hoy ustedes pueden ver bastante de este tipo de producto, hay pocas farmacias que tienen preparados magistrales, pero hacen principalmente morfina en solución para aquellos pacientes con cáncer terminal, porque la morfina en el hospital se maneja por inyectable, pero cuando va a su casa, ¿sí?, necesita morfina en jarabe como para poder apaciguar, digamos, los dolores. Se ve mucho de dermatología, ¿sí?, todo lo que sean cremas, pomadas y demás, que se utiliza bastante también. Y hubo una temporada que se manejó también medicamentos como para la obesidad, ¿sí? Que ahí también se manejaba algunos antidepresivos y demás que están juntos dentro de lo que sea el tratamiento para la obesidad. ¿Qué datos fundamentales tienen que estar en esa receta? Identificación del paciente y del tratante, o sea, del médico. En el caso del tratante, el médico debe incluirse la firma, así como los datos relacionados con su permiso para el ejercicio de la medicina. ¿Qué es eso? La matrícula, ¿sí? Ustedes van a ver que hay algunos que tienen matrícula nacional y matrícula provincial. La matrícula nacional no existe en realidad. La matrícula nacional es de CABA, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Igual que una ley nacional, se aplica solamente en Cava, ¿sí? Para que se aplique en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene que adherirse. Recuerden que ya les dije que el poder, la autoridad, la tienen las provincias, no la tiene Nación, ¿sí? El que manda acá en Misiones es el Ministerio de Salud Pública de Misiones, no de Nación, ¿sí? Bueno, entonces, para que un médico recete acá en Misiones, tiene que estar inscrito en el colegio médico, que es el que le otorga la matrícula. Hay algunas profesiones que se matriculan en salud pública y hay otras profesiones que tienen sus colegios, ¿sí?, que les dan esa matrícula. En el caso del médico, acá en Misiones, matrícula provincial en el Colegio de Médicos de Misiones. Bueno, ese sería el que le avala para trabajar, ¿sí? Tener un título no me avala, lo que me avala es estar inscrito, estar matriculado, eso es lo que me permite a mí trabajar. Entonces, tiene que estar el nombre completo, la especialidad que tenga, ¿sí?, y el número de esa matrícula provincial. Ahí está. Uy, se me fue. Identificación del sitio. Centro de salud, ¿sí?, el momento, la fecha de la prescripción. Esos son datos también que son importantes.
van a encontrar muchas recetas que son del hospital, que no viene con ese dato, viene toda una recetita completamente en blanco, o a veces tienen un sello en la parte de arriba que dice, supónganse, CAP 23, por decirle un número. No todos van a tener el membrete porque obviamente eso es más caro, ¿sí? En el hospital no hay ese tipo de gastos. Uy, se me va para el otro lado. Identificación, yo no leo arriba lo que dice, de la droga por la prescripción por nombre genérico. Bueno, esta ley de prescripción por nombre genérico le decía que se aprueba en el año 2002 y por esta ley el médico está obligado a identificar el fármaco con el nombre común internacional o nombre genérico que tiene la droga. En la Argentina no existen los medicamentos genéricos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos una ley de medicamentos genéricos. Lo que tenemos es una ley de prescripción por nombre genérico, que es otra cosa, ¿sí? En la cual se le obliga a los prescriptores a hacer la receta con el nombre que tiene común la droga a nivel mundial. ¿Sí? Supónganse, si yo les digo Lotrial, acá muchos conocerán que Lotrial es enalapril la droga y que se usan como antihipertensivo. Me voy a Japón y le pido Lotrial, no saben qué es. Me voy a Francia, le pido Lotrial, no saben qué es. ¿Se entiende? En cambio, si yo me voy a cualquier parte del mundo y digo enalapril, todos saben a qué se refiere. Ese es el nombre genérico, el nombre común internacional que tiene una droga. Podrá incluir también una marca comercial, ahora ya no. Ahora, por ejemplo, el PAMI le permitió durante mucho tiempo poner el nombre genérico y sugerir una marca comercial, ahora directamente no, solamente aparece el nombre genérico de la droga, y PAMI es la obra social más grande del país. Normalmente cuando ella toma determinaciones, después el resto de las obras sociales también se acoplan rápidamente. Pero bueno, el que tiene derecho, digamos, a elegir justamente es el paciente. El paciente va a elegir la droga que quiere en base al dinero, a la economía que maneja. Uy, se va. La cantidad de droga que va a consumir, yo no veo arriba. A ver si puedo llegar a sacarme. Ahí está. Cantidad del fármaco a dispensar. Aunque lo ideal es colocarla para cualquier prescripción, cuando no figura se considera que es la cantidad mínima o presentación más pequeña que tiene el fármaco. Por ejemplo, supónganse ibuprofeno. Si yo pongo ibuprofeno comprimido, siempre se va a dar la menor concentración. O sea, ¿cuál es? La de 400 miligramos. Si yo quiero la de 600, tiene que decir ibuprofeno 600, tiene que especificar. Si no especifica, siempre va a ser lo menor. Si ponen ibuprofeno jarabe, el ibuprofeno jarabe viene al 2% y al 4%. Si yo no especifico, siempre va a ser el menor, el de 2%. También dentro de esto, la cantidad de comprimidos. Hay cajas que vienen por 8, cajas que vienen por 16, por ejemplo, antibióticos. Si no especifica que es comprimido por 16, va a ser la menor, ¿sí? Va a ser la de 8. Esto, qué sé yo, hay algunos antihipertensivos que vienen por 30, que vienen por 60. Si no especifica que es por 60, siempre va a ser la de 30. Pero esto también va a variar mucho con las obras sociales, dependiendo si le permiten o no le permiten. Explicación completa y clara acerca de la forma de dosificar, que debe durar, de dosificar, administrar, así como el tiempo que debe durar el tratamiento. Eso es parte de las indicaciones. Por un lado tenemos la receta, que ahora vamos a ver, y por el otro lado tenemos las indicaciones. Esas indicaciones son para el paciente. Y en muchos casos
en muchos casos el paciente, el médico se toma un poquito más el trabajo de escribirlo un poquito mejor para que el paciente le entienda. Yo vi una sola vez hasta ahora, tuve el placer de trabajar con un médico, y cuando veo en un momento estaba haciendo dibujitos, dibujaba el sol, dibujaba la luna, y vi que estaba durante largo tiempo buscando, ¿sí? Algunos medicamentos dentro de la caja que teníamos de medicamentos. Era haciendo atención en villas. Entonces le pregunto, ¿qué estás haciendo? Y me dice, el paciente es analfabeto, así que le estoy haciendo una receta para que entienda. Estaba buscando, por un lado, medicamentos, uno en comprimido y uno en jarabe, ¿sí? Que le pudiera servir, para poder, con dibujitos, decirle cuándo tenía que tomar con sol y cuándo tenía que tomar con luna. ¿Sí? O sea, a mí me dio muchísimo orgullo trabajar con una persona así, porque eso es tomarse la molestia que el paciente te entienda. ¿Sí? Desafortunadamente una sola vez en mi vida vi un médico así que la mayoría, digamos, aunque parezca difícil entender, hoy todavía hay muchas personas que son analfabetas, ¿sí? O que tienen muy poca educación y no pueden manejar una prescripción complicada. Bueno, esto suele hacerse entonces en otra hoja firmada y sellada que acompaña la receta que se utilizará en farmacia. Eso entonces va a ser parte de las indicaciones. Esto es un dibujo de una receta, ¿sí? Fíjense que decía que tiene que estar todos los datos del profesional. Fíjense abajo, dice firma, sello y fecha. Decía que tenía que estar identificado el lugar. Ahí ustedes tienen los sellos de la obra social, ¿sí? Tiene que estar los datos del paciente, el nombre, el número de afiliado, ¿sí? Tiene que estar el nombre comercial, en este caso, sí, era anterior, con anterioridad, hoy directamente. Bueno, tiene que estar, digamos, hoy van a ver al revés, van a ver primero el nombre genérico o principio activo de la droga y después la marca comercial, que puede o no estar. La cantidad, fíjense que ahí le figura 500 miligramos, que es la concentración, y le figura la cantidad, la presentación en comprimidos y la cantidad en 16 comprimidos, ¿sí? Cantidad de envases, 2 en este caso. Esto sería un ejemplo de todo lo que tiene que tener una receta. Vamos a ir avanzando entonces. Saco mi... Ahí está. La receta médica ideal consta de 2 partes distintas. El cuerpo de la receta, que está destinada al farmacéutico, o sea, donde se prescribe los medicamentos para que le dispense, y el volante de la receta, que detalla las instrucciones pertinentes del uso del fármaco y se encuentra destinado al paciente, o sea, las indicaciones. Puesto que normalmente son desconocidas para el paciente, no deben usarse abreviaturas especializadas en el volante de la receta. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlo lo más sencillo posible para que el paciente lo pueda entender, para que el paciente recuerde más fácilmente. Entonces, por ahí, una de las buenas prácticas en la farmacia es justamente preguntarle, mientras que se le está atendiendo, ¿por qué le recetó esto? ¿Sí? ¿Sabe cómo va a tomar? ¿Saben qué me encontré muchas veces? Que no saben cómo preparar, eso vamos a ver en la clase que viene, cómo preparar un medicamento que viene en polvo para volverlo solución y darle a los niños. Les voy a mostrar todo la clase que viene para que ustedes se entiendan bien. Por eso la clase que viene va a ser presencial. Pero cuesta mucho a veces, el paciente a veces es muy literal. Si ustedes le dicen, dele tomar agua hervida, uno razona, hiervo, dejo enfriar y después le doy. Le van a dar agua hervida. Han venido muchísimos bebés quemados a raíz de esto, ¿sí? Entonces hay que tratar de ser lo más
sencillo posible en la explicación y a su vez hay que pedir, ¿sí?, que me explique si entendió. A ver, ¿cómo va a ser? A ver, ¿qué va a hacer cuando llegue a su casa? Ahí es la forma que ustedes pueden entender si verdaderamente entendió. Esto se va dando en farmacias que son más pequeñas o en farmacias grandes en los cuales hay más tiempos para hacer este intercambio. Pero cuando hablamos de farmacias donde hay un montón de pacientes esperando, esto se pierde, ¿sí? Y esto es parte muy importante de lo que es el rol de la farmacia y de todo el personal que está trabajando. Uy, se me va para el otro lado. Los médicos están obligados legalmente a escribir la receta de manera que sea fácilmente legible. Imagínense, si están obligados, igual no lo hacen. Bueno, mucho tiene que ver también la práctica y la experiencia. Primero le va a costar muchísimo y después cuando se empiezan a acostumbrar, porque va a ser un grupo de médicos que va a ir a la farmacia, ¿sí? Nosotros tenemos 3.000 médicos en Misiones y no van a ir receta a los 3.000 médicos a ustedes. Así que ustedes una vez que ya lo conocen a esos médicos, van a saber cómo hace la A, van a saber cómo hace la S y eso se va dando naturalmente. Primero cuesta muchísimo. Para algunos medicamentos, como los psicofármacos, la receta médica debe realizarse por duplicado, como hablábamos hace un rato, que esos son los de archivo. Las recetas médicas tienen validez solo por un tiempo determinado, después del cual el paciente deberá obtener una nueva. Acá hay dos temas como para que les acote. Por un lado, el tiempo que tiene de válida la receta, ¿sí? Porque hay muchos pacientes que retiran receta de su obra social y lo tienen en un cajón. Después llevan al médico, el médico no presta atención a eso y cuando le hacen la receta, ese recetario ya está vencido. Normalmente los recetarios, cuando te dan vacíos en la obra social, tienen una duración de 3 meses, ¿sí? Y tiene escrito en algún lado en la parte de arriba, válido hasta tal fecha. Cuando a ustedes se les vence este recetario vacío, van a la obra social, lo llevan y canjean por uno que esté con una nueva fecha, ¿sí? Pero muchas veces no prestan atención y utilizan ese tipo de recetario vencido. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando llega a la farmacia, por más que el médico le hizo la receta hoy, si el recetario está vencido, no sirve la receta, ¿sí? El segundo punto, el médico prescribe hoy, ¿sí? ¿Cuánto vale esa receta? Se toma por norma alrededor de un mes, ¿sí? En realidad las obras sociales tienen estipulado este tiempo, que es de un mes. No hay ninguna ley que diga específicamente, pero siempre, digamos, cuando se presentan fuera de ese término, lo rechazan, digamos, como fuera de término. O sea que esas son condiciones de las obras sociales. Entonces, recuerden, son dos cosas distintas. Uno es el tiempo de validez que tenga la receta que prescribió el médico y otro el recetario, ¿sí?, de la obra social. Aparte de la información que conste en la receta médica propiamente dicha, debe indicarle al paciente el motivo y qué se espera conseguir con los mismos, ¿sí? O sea, el objetivo que se tiene. Te doy este antibiótico para tratar esta infección que tenés, te receto este analgésico para el dolor de espalda, te receto este antihipertensivo porque estás con la presión muy elevada, te receto este lipolipemiante para tratar de bajar las grasas en tu sangre, ¿sí? Van a ser las indicaciones. ¿Cómo se debe administrar? ¿Sí? El médico le debe explicar, pero muchas veces el paciente no le entiende o no le está prestando atención o el médico no se lo explicó. ¿Sí? Entonces, eso también. ¿Le explicó el médico cómo tiene que tomar? No, no me dijo nada. Bueno, la molestia, 5 segundos más, explicarle cómo tiene que tomar. La importancia del cumplimiento de las indicaciones. Esto es importante recalcar y acá nosotros colaboramos con el médico. Reforzar el cumplimiento.
¿Qué le dijo? ¿Tenía que hacer dieta? ¿Tenía que hacer ayuno? ¿Tenía que dejar de tomar el alcohol? Bueno, es importante que usted deje de tomar alcohol durante este tratamiento, ¿sí? Muchas veces cuando están tomando medicamentos para los hongos, no se tiene que tomar alcohol, ¿sí? Y la mayoría no presta atención a esas cosas. Las reacciones adversas. Mire, con este medicamento puede pasar tal y tal cosa. Algo común, tomar pastilla de carbón para la diarrea. La materia fecal después va a salir negra y se asustan muchísimo. Es una reacción común porque el carbón está saliendo, ¿sí? Si uso el broncodilatador, ya le di con este ejemplo, la tos, si uso mucho broncodilatador, la taquicardia, si uso antihipertensivo, la tos, son reacciones adversas que va a ser normal. Ahora, si me sale un sarpullido, si tengo dificultad para respirar, ¿sí? Esas son cuestiones más rápidas, ¿sí? Siempre la respiración va a ser primero. Si yo estoy haciendo algo y no puedo respirar, eso va a ser prioritario, ¿sí? Después veo la taquicardia, después veo las otras cosas. Si no respira el paciente, se muere, ¿sí? O sea que lo primero, la respiración. Y las interacciones, sobre todo el alcohol, ¿sí? Tengan en cuenta que es uno que va a intervenir con todo. ¿Se acuerdan que había interacciones que tenían que ver con la fase del ADME, ¿sí? Las interacciones farmacocinéticas, y también con la farmacodinámica que tenía que ver con esa competición con los receptores, ¿sí? Las dos clases anteriores. ¿Ven? Por eso es importante que ustedes entiendan bien las clases anteriores para poder ahora enganchar los conceptos. Problemas más comunes en la prescripción de fármacos. Por un lado tenemos la polifarmacia. La gente toma muchísimos medicamentos. Tómense la molestia y pregúntenle a su mamá, papá, a la abuela, ¿sí? Al que esté en la casa, pregúntenle cuántos medicamentos toman. ¿Sí? Hay algunas personas que no toman ninguno, eso sí, las reconozco, pero hay otros que toman un montón. El uso de fármacos no relacionados con el diagnóstico. Yo estoy con una infección en este momento, ¿sí? Supónganse. Estoy con una infección, necesito tomar un antibiótico para esa infección. Pero aparte de ese problema, aparte tomo anticoagulantes, aparte tomo antihipertensivo, aparte tomo ansiolíticos para dormir, aparte tomo, no estoy tomando todo eso, pero le doy un ejemplo, aparte tomo vitaminas, aparte tomo un antialérgico para el asma. Ya estamos hablando 7 medicamentos distintos, ¿sí? El uso de fármacos innecesariamente costosos. Que sean más caros no significan que sean más efectivos, ¿sí? Y hay una enfermedad que es la diabetes, que es una enfermedad que va a requerir, a partir del diagnóstico, un tiempo de ajustes, ¿sí? En el cual tiene que haber mucha relación entre el médico y paciente para poder encontrar cuáles, porque hay tantas drogas que se utilizan para la diabetes, igual que para el HIV. Hay un tiempo de ajuste que es en el que van a ir y venir, ¿sí? Este me cae bien, este me cae mal, este me hace esto, este me hace lo otro, hasta encontrar cuál es la droga que sea efectiva y que mantenga a baja tabla los virus en el HIV o el azúcar en el tema de la glucosa. Entonces, no siempre el medicamento más caro va a ser el que mejor me va a venir, ¿sí? Sino el que sea más eficaz para mí. El uso inapropiado de antibióticos. Hace aproximadamente unos 15 años, la Organización Mundial de la Salud comenzó una campaña para crear conciencia sobre el no uso de los antibióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos tan mal acostumbrados a usar antibióticos que usamos antibióticos para cualquier cosa. Me duele la garganta, tomo antibiótico. Tomo 3, 4 días, pasó porque no era una infección, ¿sí? Y dejo el resto de la caja para tomar la próxima vez. Tomé muy frío el tereré, tomé mucha cerveza fría ayer, dormí con la boca abierta, se me secó la garganta, me va a doler, pero no es una infección, ¿sí? Y hacemos eso constantemente con los antibióticos. ¿Y qué hacemos?
vamos creando resistencia. Cada vez esas bacterias se van volviendo más malas y menos sensibles a los antibióticos. Entonces, dentro de esta campaña que hace la Organización Mundial de la Salud, justamente es el uso racional de los medicamentos. Nosotros no vamos a tener problemas, ustedes posiblemente no, pero los hijos de ustedes sí se van a encontrar con que va a haber infecciones tan potentes que no va a haber antibióticos que los cure, ¿sí? Y vamos a volver a la edad antes del descubrimiento de los antibióticos, en los cuales morían por cualquier herida, ¿sí? O sea que la idea es tratar de hacer un uso racional ahora para que esas bacterias bajen la peligrosidad, que no sean tan superpoderosas como están siendo en este momento. Y la automedicación irracional, ese es otro problema porque la gente toma cualquier cosa por cualquier cosa, ¿sí? Imagínense ahora con el COVID, la gente quedó loca con la ivermectina, iba a retirar ivermectina de las veterinarias, que son dosis para vacas y caballos, ¿sí? Y se tomaban eso. O sea, hay que tener muchísimo cuidado porque no lo que le sirve a mi vecina me sirve a mí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya vimos que la parte genética de cada una de las personas también tiene mucho que ver y por eso cambia el efecto de un paciente al otro. Vamos a ver esta receta. Quiero, ahí habiliten sus micrófonos porque quiero ver si escuchamos, les escucho algo. Primero, ¿es una receta o una indicación? En la receta se ponían los datos para el farmacéutico, ¿sí? Que entregar con todos los datos que ponía como condición. En una indicación estaba destinado al paciente y lo que se hace es ponerle las pautas de cómo tiene que tomar, ¿sí? ¿Cómo reconozco fácilmente si es una receta o es una indicación? Tengo que prestar atención a lo que yo pueda leer ahí, ¿sí? Fíjense, uno al día por 7 días, dice en la primera medicación, que es amitracina, o amicacina también podría ser, no importa lo que diga, ¿sí? ¿Tiene todo lo que debe contener una receta? ¿Qué tenía que tener? Los datos del paciente, ¿sí? Ahí dice Rosa Cardano, parece. Dice, tenía que tener todos los datos del médico, abajo está el sello, la firma, tenía que tener la fecha, tenía que tener el lugar, está el Instituto Geriátrico, está la fecha, 15 de septiembre, ¿sí? Mi cumpleaños. ¿Hay algo que les llame la atención de esto? ¿Qué les puede llegar a llamar la atención? Acá no le está planteando, digamos, que sea una caja, supónganse, por 16 comprimidos. Por lo tanto, una receta no es. Vamos a que es una indicación, porque le está diciendo al paciente 1 al día por 7 días. ¿Sí? Abajo le dice 10 medidas por litro, 1 litro por día. ¿Sí? Son indicaciones al paciente. Pero ustedes tienen que prestar atención que esta receta, ¿sí? No le podrían dar en la farmacia a ustedes, porque si ustedes se fijan de dónde es, dice, bueno, arriba dice todos los datos de dónde estudió, demás, abajo dice Salvador de la Providencia, ¿sí? No es de acá. Así que si no es médico de acá, ustedes no le podrían dar, ¿sí? O sea, siempre presten atención a eso. Tiene que tener número de matrícula y ustedes no van a saber el listado completo de los médicos que están acá, ¿sí? Pero cuando aparecen solamente matrícula nacional, no está matriculado acá en la provincia. No sé si ustedes se prestaron atención alguna vez, estos médicos homeópatas que vienen acá a la provincia a atender, nunca atienden en un sanatorio, ¿sí? Siempre atienden en una oficina, en un lugar, en un departamento, en un lugar cualquiera,
¿Por qué? Porque no están autorizados, porque tendrían que pasar por el Colegio de Médicos a pedir la autorización para trabajar en la provincia. ¿Sí? O sea que, ¿qué pasa? Él no es responsable de lo que les ocurra a ustedes en el tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es matriculado acá. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Las cosas que ustedes tienen que ver, que prestar atención. Bueno, díganme no en todo caso si no van entendiendo. Yo le voy explicando. Vamos a esta otra receta. ¿Qué tipo de receta es? Ahí en la primera frase que escribió ya le está diciendo. Es una receta magistral, ¿sí? Para preparar el farmacéutico, ¿sí? ¿Tiene todos los datos? Vamos a ver los datos. Nombre del paciente no tiene, pero bueno, puede faltar en algunos casos, no tiene el nombre del paciente. Nombre del profesional sí tiene el doctor, la firma, la matrícula, ahí ven que tiene matrícula nacional y provincial. Bueno, ¿qué más tiene? Tiene que tener el lugar, está bien, tiene el lugar, la fecha, verano del 2013, esto parece de esas novelas. Vicente López, verano del 2013. ¿Algo que les llame la atención de esto? Tampoco es de acá, ¿sí? Estamos hablando de Vicente López, Buenos Aires, ¿sí? No serviría esa receta acá. Cuando hablamos de preparados magistrales, recuerden que una receta magistral es también parte de lo que puede el médico recetar, y son las que se van a preparar en la farmacia. No las prepara la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque es específico para ese paciente. A este paciente le dieron una pasta al agua de calamina. Calamina es como el caladril, ¿sí? Eso es calamina. Es para alergia, cuando picadura de mosquitos y demás, para eso es. Y ahí les dice cómo tiene que preparar, porque eso también está en la ley. Le tiene que decir con qué tiene que preparar. O sea que acá le dice pasta al agua con glicerina, agua destilada, óxido de zinc, ¿sí? Y calamina al 5%. O sea, la calamina va a ser el principio activo y la glicerina, el agua, el óxido de zinc son los adyuvantes o las otras cosas que se le agregan para darle forma al medicamento. ¿Sí? Díganme si no entienden. ¿Es una receta esto? ¿Por qué? Porque les va a llegar, y a veces se quedan locos cuando le llega a la farmacia algo que no entienden con la letra, y primero tienen que chequear si es una receta o no es receta. Por un lado dice centro oftalmológico, me está diciendo lugar, si yo miro abajo, tiene la fecha, tiene la firma, tiene el sello, está identificado, todo, ¿sí? Ahora voy a ir a leer lo que dice. Dejo constancia que el señor Gerardo Vergara presenta queratoconjuntivitis aguda en ambos ojos, por lo cual sugiero no concurrir a tareas laborales por espacio de 8 días a partir de la fecha. ¿Es una receta? No, ¿sí? Es un certificado médico para presentar en el trabajo. Muchas veces le van a llegar, no tengo ninguna receta de esa, pero le van a llegar al paciente con un pedido de análisis bioquímico, ¿sí? Que le aparece un montón de cosas, glucosa, glucemia, azúcar, todas las características que quiere el médico que averigüe el bioquímico, y vienen preguntando, quiero retirar esto, y son análisis bioquímicos, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar qué tipo de, si es una receta o no es una receta. Fíjense esta otra. ¿Es una receta o una indicación? Le está pidiendo por cajas, ¿sí? Por lo tanto, es una receta. ¿Qué le falta? Dice dónde está, abajo tiene la fecha, tiene los datos
tiene los datos del profesional. ¿Qué me faltarían? Podríamos hablar de que me falta los datos del paciente. Los datos del paciente, bien. Ahí podríamos hablar que me está faltando eso. Si corregimos esos datos, ¿qué falta? ¿Dispensarían? Supónganse que sea fecha de hoy, no con esta fecha vieja. Fecha de hoy, llega así la receta. ¿Le darían? No, ¿por qué? Porque es de Ciudad del Este, el médico no es de acá de la provincia de Misiones. ¿Y qué pasa si ustedes le atienden? Cuando le rechacen, ¿sí? Le van a descontar del sueldo a ustedes. Por eso es importante que ustedes presten atención a estos detalles, ¿sí? Por eso les estoy dando todo esto, para que ustedes el día de mañana que estén trabajando no se encuentren con que le debitan parte del sueldo porque despacharon una receta que no correspondía. Y ocurre, sí, ocurre y mucho. A ver un poquito. Si reciben esta receta, ¿qué harían? Fíjense un poquito, vamos a ver los datos. Están los datos generales del lugar. Abajo está la fecha, está la firma, el sello, está el diagnóstico, bien, no tenía diagnóstico los anteriores, ¿sí? Me dice el paciente, me dice Alplax 2 miligramos por 60, me dice Alplazolam 2 por día, por eso está justificando ahí que sea una caja más grande, porque el Alplax viene por 30 y por 60. ¿Sí? ¿Qué harían? Si yo recibo así, pónganse siempre actualizado. ¿Por qué? ¿Qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué de San Juan? De San Juan, sí. Soy repetitiva con esto. ¿Por qué? Porque son los errores más comunes que vi en la farmacia. ¿Sí? En el apuro, en atender, no chequean las cosas que van a ser importantes. Hoy hay programas ya que cuando ustedes empiezan a cargar y van a cargar ese número de matrícula que dice en el sello, le va a saltar una alerta que no es médico. ¿Sí? Porque puede ser un excelente médico en San Juan, pero acá no existe. ¿Sí? Hoy el sistema informático que tienen la mayoría de las farmacias ya le permite aclarar estas cosas. ¿Y qué pasa? En época turística viene muchísima gente de vacaciones que traen su receta y quieren ir a comprar a la farmacia con esa receta. Y no les sirve, ¿sí? Por más que sea de PAMI, que es una obra social nacional, o de OSDE, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para que ustedes le orienten, se va al hospital con su receta de Buenos Aires o de San Juan, va al hospital y pide que le transcriban la receta. O sea, el médico que está ahí le va a hacer una receta nueva con lo mismo que le puso el médico de San Juan y le va a firmar y sellar. ¿Sí? Eso es un derecho que tiene el paciente también. Sí, pero si ustedes venden con esta receta San Juan, van a pagar la receta ustedes. Uy, acá se va complicando la letra. Fíjense esto. Les doy unos segundos para que traten de leer. ¿Qué pueden sacar? A ver, vayan tirando idea qué pueden sacar de esto. ¿Se llama Ezequiel? Bien, bien, ya hay un dato. La obra social es de binario. Muy bien, os de binario, tiene obra social cara, muy bien. Tenemos el lugar, ¿sí? Abajo tenemos sello, tenemos fecha. Bueno, fíjense, ahí en la primera, vamos al lado izquierdo de la pantalla. Dice clonazepam, ribotril 2 miligramos comprimidos. ¿Sí? 2 por 60. Está pidiendo 2 cajas por 60 de ribotril.
losartán 50 con hidroclorotiazida, y entre paréntesis le pone la marca sugerida, Cosarex, ¿sí? Esto es una receta, está bien hecha. Acá no le podríamos vender porque no es de acá el médico, ¿sí? Buenos Aires. Fíjense lo que está al lado. El paciente Ezequiel Pando presenta un tratamiento el 7 del 12 del 12. Entonces esto, cuando ustedes ya ven que presenta, que certifica o lo que sea, esto ya no es una receta. La izquierda sí es para la farmacia, esta otra no. ¿Sí? Como para que ustedes ya ni se preocupen por lo que dice acá, porque no es algo que le corresponda a ustedes. Esto está todo, esta receta, ojo, todas estas recetas están subidas a internet, ¿sí? Porque pues yo no puedo utilizar recetas de pacientes, ¿sí? Pero estas están ya de público conocimiento, no hay problema. Después le puse una receta a mi mamá, que tampoco hay problema con mi mamá. ¿Por qué? Porque son datos sensibles y no se puede dar a difundir. Pero estas están en internet. La de la izquierda, vamos primero. ¿Es una receta? No, ¿solicita tomografía o qué? Sí, muy bien. La palabra solicito, listo, ya te corrió, no necesito, esta hoja es suya, señor, ¿sí? La otra sí es una receta. ¿Ven? Abajo dice ibuprofeno 600, ¿sí? Ibupirac 600, le pone la marca comercial siempre entre paréntesis. Fíjate que en el de arriba, ¿sí? Tenemos la S, porque es la misma S de solicito. Ya con eso, en el buscador podemos ir viendo qué puede llegar a ser el medicamento que está pidiendo. ¿Sí? Son todas pautas para que ustedes en una receta normal ustedes puedan ir buscando. Bueno. Seguimos con Pando Ezequiel. Está hecho en una receta, pero no es una receta. ¿Sí? Está con todos los datos, con todas las características, pero no es. La de la derecha. Sí, es una receta. Levotiroxina 50 miligramos. Entre paréntesis le pone T4 Montpellier, que es una de las marcas comerciales. ¿Sí? Una caja por 50, porque vienen por 50 esos comprimidos. La de la izquierda no es una receta, la de la derecha sí es una receta. El de la derecha, fíjense que arriba le dice que es un especialista en ortopedia, y lo que plantea ahí es justamente que tiene problemas para la marcha. ¿Sí? Vamos a otra. Después ustedes lo miran tranquilo y le van sacando todas las dudas que tengan. Tranquinal, 2 miligramos por 100, alprazolam es la droga. Togrel, 25 miligramos por 50, levomepromacina la droga, dice abajo. Alplax, 2 miligramos por 60, alprazolam también. El diagnóstico es ansiedad y tratamiento prolongado. Fíjense la cantidad de drogas que tiene este paciente, porque estamos hablando Tranquinal 2 miligramos por 100 y Alplax 2 miligramos por 60, que es la misma droga. O sea que este paciente se estaría tomando, dice tratamiento prolongado, pónganle que sea para 2 meses, pero es una barbaridad lo que se toma, porque 2 miligramos es la concentración más alta, hay Alplax de 0,5, de 1, es altísimo. ¿Sí? No tiene paciente. Son datos que faltan, ¿sí? Puede ser que no tenga encabezado, porque como le decía, hay a veces en el hospital no va a figurar, digamos,
a veces tiene un sello simplemente de la salita, como tenía una de las que pasamos, pero en este caso, digamos que la cantidad es altísima. Pero son recetas reales. Otra receta. Ven que varía muchísimo, cada uno tiene sus características. Bueno, por un lado tenemos ciprofloxacina, 500 miligramos, la primera que está ahí. ¿Sí? Esto ustedes pueden practicar con el manual farmacéutico que les mandé, es el que les puse el video de cómo buscar en el manual farmacéutico. Pueden ir probando de buscar estas drogas, ¿sí? Entonces, para que ustedes tomen práctica, tratar de ir reconociendo. Claritine D dice la segunda prescripción, ¿sí? La primera ciprofloxacina, la segunda es claritine. Y la tercera dice con codeína. Así que no sé qué dice ahí adelante, pero tiene con codeína. O sea que habría que buscar algo que tenga codeína también. Codeína es un un estupefaciente, o sea que va a ser con control. Así que habría que buscar qué producto podría llegar a ser. Después está todo lo demás, no puedo dar porque no es de acá de Misiones, ¿sí? Lo único como observación. Pero tiene todas las otras cosas. En este contexto de la pandemia, se aprobó en el año pasado, con el contexto de la pandemia, esta ley, la 27.553, que son de las recetas electrónicas o digitales. Cuando hablamos de las recetas, la receta era únicamente reconocida cuando eran de puño y letra del médico. Tenían que estar escritas, ¿sí? Y tenían que estar firmadas por el médico. La primera transición que se hizo justamente con el PAMI, y después tengo fotitos para mostrarles, fue justamente que le permitían hacer la receta con la computadora, ¿sí? Esa fue la primera, en la cual el médico tenía que firmar exclusivamente, se imprimía ya con los nombres, nombre genérico, con la marca comercial, lo que sea, y que solamente el médico tenía que firmar, pero siempre requería la firma del médico. Ahora, a partir del año pasado, con la pandemia, con el tema que no se quería que el paciente esté en contacto con los médicos y demás, se autorizó también lo que sea la firma digital de los médicos, ¿sí? También tengo para mostrarles cómo es ahora. Entonces, ¿qué dice esta ley? Dice, establecer que la prescripción y dispensación de los medicamentos y toda otra prescripción puedan ser redactadas y firmadas a través de las firmas manuscritas, electrónicas o digitales en recetas electrónicas o digitales en todo el territorio nacional. Les repito, esto es por la pandemia. Establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional de conformidad con la ley 25.326, que fue de la que les mostré hace un ratito, que es protección de datos personales, la ley de habeas data, y la ley 26.529, que era la otra ley que les mostré, que es de los derechos de los pacientes. O sea, ¿qué quiere decir? Que por Zoom podía estar haciendo el análisis clínico, no clínico de revisarle al paciente, pero podía haber un intercambio entre médico y paciente para el diagnóstico, salvo algunas excepciones muy particulares, ¿sí? Pero que siempre resguardando todas las características que tenía que ver con el secreto, que tenía que ver con el tema de la privacidad, el respeto, el ser atendido y demás. Esto se dio el año pasado a raíz de la pandemia, recuerden eso. Toda prescripción electrónica o digital y plataforma de teleasistencia en salud que reúnan los requisitos técnicos legales son válidas de acuerdo a la legislación vigente que no se encuentre modificada por la presente ley. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se tuvo que autorizar
a que hubieran este tipo de recetas y demás, porque la pandemia obligaba, ¿sí? No podía haber contacto con estos pacientes y obviamente se tuvo que trabajar así, obligatoriamente. Otra de las cosas, por ejemplo, muchos de los psicólogos, muchos de los psiquiatras han tenido que trabajar también vía Zoom, y eso, sobre todo en aquellos pacientes con discapacidad, generó un retraso terrible. ¿Por qué? Porque los rehabilitadores en discapacidad, por ejemplo, tienen un contacto muy fluido con el paciente, ¿sí? Y de golpe no poder estar con el paciente hizo que muchos de los chicos, sobre todo que están en el avance, están recién aprendiendo a hacer las cosas, dieran un retroceso. La gente sin discapacidad tuvieron inconvenientes. Imagínense estos chicos que necesitaban la rehabilitación física, necesitaban la contención psicológica y que no lo pudieron hacer. O sea, en el contexto de esta pandemia es donde se da. En el artículo 2 dice, la presente ley es de aplicación para toda receta o prescripción médica, odontológica o de otras profesiones sanitarias legalmente facultados a prescribir en los respectivos ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica pública y privada. ¿Qué quiere decir? Que es obligatorio que el médico lo haga así y es obligatorio en la farmacia que reciban ese tipo de receta. Los medicamentos prescriptos en recetas electrónicas o digitales deben ser dispensados en cualquier farmacia del territorio nacional, servicios de farmacia de establecimientos de salud, o sea, del ámbito hospitalario, y establecimientos del sector salud en general, o sea, consultorios privados, del hospital, la salita, donde sea. Habilitados para tal fin, acorde a las disposiciones vigentes. Asimismo, se aplica para toda la plataforma de teleasistencia en salud que se utilice en el país. O sea, Bueno, la idea entonces era que para cualquiera de los sistemas que se utilicen para este tipo de consulta. Incluso, ya que hoy hablamos, los visitadores médicos estuvieron haciendo también vía Zoom las charlas, digamos, con los médicos. Así que imagínense que la pandemia causó un caos en todo sentido. Bueno, ahí tengo un ejemplo. Esta sería una receta de PAMI. PAMI, como siempre les digo, es la obra social más grande del país y el que marca tendencia, ¿sí? Como es la más grande del país, la segunda es la obra social provincial de Buenos Aires, por la cantidad de gente que tiene, y acá en Misiones obviamente la más grande es la del IPS. Pero siempre PAMI va a marcar tendencia, como es nacional. Después las otras obras sociales, incluso obras sociales importantes por el nivel adquisitivo como OSDE, también se prenden, porque si PAMI lo hace, yo también lo hago. Y bueno, y en este momento, por ejemplo, era lo que planteaba primero, ya preimpreso, que salga el nombre de la droga, como en este caso, ven que dice enalapril, dice proteínas, grasas, carbohidratos, los principios activos. Acá sería enalapril, podría ser Lotrial, podría ser Renitec, podría ser cualquiera, Quinfil, cualquiera de los medicamentos, marcas comerciales que tengan. Prueben, practiquen con esto también en el manual online. Buscar proteína, más grasa, más carbohidratos, normalmente estos son los suplementos, ¿sí? Vainilla, polvo por 400 miligramos, son las latitas de Ensur, por ejemplo. Acá fíjense que está todo, ¿sí? Está el diagnóstico, le ponen ya por número, no va a figurar qué tiene. El diagnóstico 1 sería hipertensión, ¿sí? Por la droga que le da. Y el diagnóstico secundario, por el suplemento que le está dando, tendría que ser desnutrición o algo similar. Ahora, en este caso no tiene la firma del médico, entonces estos son intermedios. Salen digitalmente la receta, pero necesita la firma del médico. Ahora, si ustedes tienen abuelos, ¿sí? Que alguna vez vieron la receta de los abuelos, esta sería lo que se venían manejando prácticamente hasta el año pasado. El año pasado, con la pandemia, pasamos hasta mi mamá, por eso pongo el nombre, no tengo problema porque es mi mamá,
¿Qué pasó? No pueden tener contacto y todo pasa a ser digital. Cuando son medicamentos crónicos, o sea, medicamentos que los toma siempre, que no es necesario que vea al médico periódicamente, lo único que hacen es comunicarse telefónicamente con el médico y el médico envía al correo electrónico que esté denunciado, ¿sí? Que esté informado, va a mandar este tipo de receta. Así sería la receta ahora, nada que ver, fíjense, así era, uy, ahí se me va para el otro, así era la receta y ahora pasa a ser así, me llega a mí y a la farmacia también le va a llegar así. Ustedes pueden ir con este número de receta que aparece acá con el código de barra, le pasan a la farmacia y la farmacia imprime otro tipo de formulario, no es este, es otro tipo de formulario en el cual va a salir toda la medicación y ustedes tienen que firmar. Ahora, fíjense que abajo dice firmada electrónicamente el nombre de la médica, la matrícula y demás. O sea, esta receta, así como ustedes la ven, cumple exactamente con todas las que vimos del ejemplo. ¿Sí? Lo que cambia es el formato. Y para hacer una firma electrónicamente, no es que yo hago en mi computadora y listo. La firma electrónica tiene todo un código de seguridad, se tiene que ir a firmar, ¿sí? En este caso tienen que ir a firmar a Ampami, tienen que ir, registrar y quedan como si fuera un token. No sé si vieron alguna vez los tokens de seguridad de los cajeros. Con eso es donde habilita. Entonces, yo por más que quiera poner firmada electrónicamente y pongo el nombre de la doctora Flores, no voy a poder porque necesito los códigos de seguridad que tiene ella. ¿Se entiende? Entonces, porque muchas veces se habló de que este tipo de receta podría ser fácilmente adulterada. Hoy, con la tecnología que se tiene, estas firmas digital electrónicas están sumamente resguardadas como si fuera la personal. Antes robaban el sello y falsificaban la firma. En este caso, ya esto es mucho más difícil porque tienen que tener primero en su computadora el sistema, ¿sí? Que ellos no le dan a cualquiera, le dan a los médicos que van a recetar, y también tienen que tener registrada su firma en la institución. O sea que en cuestión de seguridad, esta receta cubre más seguridad que las que vimos habitualmente. Bueno, vamos muy bien hasta acá. No sé si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo. Después miren tranquilo las recetas, traten de encontrar las diferencias que les dije, ¿sí? Traten de ver, vean otras recetas que ustedes por ahí vean de la mamá, de la abuela, de quien sea, ¿sí? Presten atención a estos detalles si figuran todas las cosas. El práctico, si tienen dudas, vayan haciendo, vayan teniendo paciencia, ¿sí? para hacer, para no dejar a último momento. Están las dos leyes que vimos en esta acá, bueno, vimos 5 leyes en realidad hoy. Las dos primeras justamente son las dos que están en este trabajo práctico porque son las que regulan acá en Misiones, ¿sí? Así que si tienen dudas, si quieren preguntar algo, ¿sí? No se queden con las dudas, pregunten, pues la idea es de ir aclarándoles todo lo que ustedes puedan llegar a necesitar. La clase que viene, presencial, vamos a ver formas farmacéuticas, les voy a llevar una serie de materiales también para que ustedes puedan ver ahí y ver las diferencias más fácilmente. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o algo? ¿Le quiero preguntar algo? Sí. Yo que usted puso 3 o 4 leyes, creo, en el video de ahora. Sí. ¿Son 2 nomás o son las 4? En el trabajo práctico están las dos primeras que están. En este material las dos primeras que aparecen son las dos que están en el trabajo práctico. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Le agregué las 3 que tienen que ver, digamos, con la pandemia, ¿sí? Esas son las 3 últimas que vimos. La que tiene que ver con habeas data, la que tiene que ver con los derechos que tiene el paciente y la que tiene que ver con la ley la ley que permite la prescripción electrónica, porque la ley original prohíbe, ¿sí? Tiene que ser todo a mano.
Entonces, esta última ley del año pasado permite justamente estas recetas electrónicas. ¿Estamos? Bueno, si tienen alguna duda, pregunten, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Nos vemos entonces la próxima. Chau, chau.